hay que conocer la historia, pero tendrían que estar en un salón del horror. Porque fíjense, si nosotros lo tomamos acá muy risueñamente, digo, lamento, en fin, la enfermedad que pueda tener el doctor Alfonsín, pero cuando era joven y se subía a los púlpitos y hasta insultaba a la iglesia y se hacía el matón de la cuadra y creaba inventos de conspiraciones de ultraderecha, y decía él y la banda de la Junta Coordinadora que iban a gobernar 100 años, bueno, a lo mejor los más jóvenes no se acuerdan, pero el doctor Alfonsín, que en su juventud y en sus comienzos, en fin, políticos, tiene una larga trayectoria de entradas policiales por borrachera, por juego, etcétera, etcétera, y que un día lo inventaron como presidente, sería algo así como esa famosa personaje de historieta que antes se llamaba el doctor Merengue, ¿no? El doctor Merengue era como un abogado, así muy formal, pero que en la historieta mostraba su verdadera personalidad y era un chanta, digamos. Es decir, Alfonsín no es ni bueno ni malo, siempre fue un chanta y va a morir siendo un chanta. Es el primer hito de esta República del 14 de junio y de esta verdadera galería del horror o tren fantasma. Y uno dice, después que terminó el gobierno de Alfonsín no nos puede pasar algo peor, siempre pensamos que no puede venir algo peor. Y vino algo peor, que se subió al tren fantasma y fue lo que yo llamaría así risueñamente el hombre lobo riojano, ¿no es así? Carlos Menem, que nos dejó, destruyó la industria, destruyó todo lo que sería el capital nacional y nos dejó flotando como en el mar muerto, es decir, flotando con una supuesta estabilidad, pero abajo no había vida. Después de eso dijimos, no, a ver, de repente aparecía De la Rúa, que lo inventaron como una suerte de hombre fuerte, ¿se acuerdan? Aparecía con una especie de perramus tipo Columbo, caminando con una cantidad de guardias atrás, parecía el hombre ejecutivo, y en realidad fue, en fin, para los que miran un poco alguna cuestión televisiva, a lo que más parecido lo encuentro es a Mr. Bean, ¿vio? Una especie de estúpido solemne, ¿no? De idiota solemne, en fin. Y así gobernó Mr. Bean o Fernando de la Rúa, equivocándose las salidas, en fin, menos mal que por lo menos le acertó al helicóptero para irse. Y uno dice, bueno, se fue Mr. Bean, ¿qué podrá pasar? Bueno, pasaron varios presidentes tipo Flash Gordon, en fin, no quiero referirme a ello porque realmente fue tan corto el periodo que ni siquiera amerita una evaluación. Y después con esos viejos acordes, digamos, del sur de Italia, apareció para, en fin, como estabilizar el país, Don Corleone, desde la lejana Sicilia, con sus visitas anuales a Palermo, es decir, en fin, Eduardo Duhalde, cuya trayectoria todos conocemos. La otra vez estábamos, después de un programa, cenando con Roberto Rimoldi Fraga, y hablando de Duhalde, que ahora es tan crítico de este gobierno, ¿no? Y bueno, todos tenemos razones para ser críticos. Él comentaba un dicho en el campo, ¿no? Que decían en el campo, es decir, al que trae al loco, al borracho, que se lo lleve. Entonces, si Duhalde nos trajo a Kirchner, que se lo lleve él, pero no que venga a explicarnos, ¿no?, el daño que Kirchner le está haciendo al país, o que los Kirchner le están haciendo al país, porque el que los trajo fue él. Y el que lo inventó a Néstor Kirchner, que tenía 9% de popularidad, fue Eduardo Duhalde. Que él pensó que iba a ser una suerte, vieron como el ayudante de Frankenstein, ¿no?, Igor, pero que resultó ser, un día se independizó y resultó ser una suerte de Calígula, ¿no? Calígula que hasta nombró como ministro a un caballo, ¿no? Y no quiero en ese sentido hablar de Aníbal Fernández, porque, como dije en una conferencia, el caballo de Calígula no hablaba, pero Kirchner logró el milagro de que tenía un caballo que hablaba, ¿no? Y todavía creo que sigue hablando en el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, y cuando ya creíamos que nada podía pasar en esta republiqueta del 14 de junio, es decir, como la última subida del tren fantasma, ¿a quién nos encontramos? A Morticia Adams, es decir, a
a esta Morticia Addams que ha homenajeado al doctor Merengue en este salón de bustos de la Casa Rosada. Entonces, en fin, uno se lo toma risueñamente, pero realmente estamos en el tren fantasma. Esta republiqueta del 14 de junio no merece ningún tipo de respeto. Y es una farsa estos homenajes como entre bandas de delincuentes que se hacen unos a otros. Y el pueblo argentino está asistiendo, está harto de asistir a estos 25 o 30 personajes que saturan permanentemente todos los medios, y que incluso simulan hasta peleas entre ellos, y que tampoco las alternativas son válidas, porque, bueno, en fin, yo no hablaría de Cobos. Si hablamos del futuro, el otro día se comentaba acá en este programa un acuerdo que hizo con una minera inglesa, Cobos, a través de la embajada británica. Y no me hablen, por favor, de Elisa Carrió, ¿no? Porque si tuviéramos que seguir un poco en esta comparación, en fin, risueña del tren fantasma, bueno, ya pasaron varios. No traigamos, creo que se llamaba Annie Wilkes de Misery, una mezcla de misticismo con reacciones inesperadas.